Déjame hablarte con total honestidad y sin rodeos. ¿Qué pasaría si te dijera que hay algo en tu propia cocina que poco a poco, día tras día, está dañando tu cerebro sin que tú lo notes? No provoca dolor inmediato, no te manda al hospital mañana, es mucho más peligroso que eso. Actúa en silencio, desgastando tu memoria, debilitando tus neuronas y empujándote lentamente hacia la demencia o incluso el Alzheimer. La mayoría de las personas, especialmente los mayores de 60, creen que olvidar nombres, repetir preguntas o perder el hilo de una conversación es normal por la edad. Pero aquí necesito que prestes atención, porque esa creencia es una de las mentiras más costosas que existen. No todo deterioro del cerebro es inevitable, y muchas veces lo que parece envejecimiento es en realidad daño acumulado. Como neurólogo, he visto demasiadas veces la misma escena: personas brillantes, llenas de historias, con una vida entera de recuerdos, sentadas frente a mí, preguntando con miedo: Doctor, ¿por qué ya no soy el mismo? Y lo más doloroso es que, en muchos casos, el proceso que llevó a la demencia comenzó años antes, alimentado por hábitos y alimentos que parecían inofensivos. Hoy no quiero asustarte, quiero darte claridad, porque conocer la verdad es el primer paso para proteger tu cerebro. Ahora, hablemos del problema real. En los mayores de 60, el deterioro cognitivo suele comenzar de forma sutil. Un olvido aquí, una confusión allá. Se pierde una palabra, se extravían las llaves, se repite una historia. Al principio no preocupa, luego empieza a incomodar, y más adelante se convierte en miedo. Miedo a perder la independencia, miedo a no reconocer a los seres queridos, miedo a dejar de ser uno mismo. La demencia no aparece de un día para otro, es un proceso lento, silencioso y progresivo. Durante años, el cerebro va acumulando daño, inflamación, oxidación, pérdida de conexiones neuronales. Cuando los síntomas se hacen evidentes, muchas veces el deterioro ya es profundo. Las cifras son claras. A partir de los 60 años, el riesgo de Alzheimer aumenta de forma significativa, y en los adultos mayores ciertos factores pueden incluso triplicar ese riesgo. Sin embargo, aquí está la parte que casi nadie explica. Una gran parte de ese riesgo está directamente relacionada con lo que comemos y con los alimentos que consumimos a diario. Existe un mito muy extendido que dice: si voy a tener demencia, la tendré haga lo que haga. Eso no es cierto. La genética influye, sí, pero no decide todo. La neurociencia moderna ha demostrado que el estilo de vida, y especialmente la alimentación, puede frenar, bloquear o acelerar el deterioro del cerebro. Entonces, ¿qué está pasando realmente dentro de tu cabeza? Para entenderlo, imagina tu cerebro como una red eléctrica extremadamente sofisticada. Cada recuerdo, cada pensamiento y cada emoción dependen de miles de millones de neuronas comunicándose entre sí. Esa comunicación necesita energía limpia, nutrientes específicos y un entorno libre de inflamación. Y, con el paso del tiempo, especialmente en los mayores de 60, el cerebro se vuelve más sensible. Ya no tolera igual los excesos. Así como un motor antiguo no funciona bien con combustible de mala calidad, un cerebro envejecido sufre cuando se expone continuamente a sustancias que lo dañan. Aquí entra en juego algo crucial. Muchos alimentos modernos generan inflamación cerebral, otros aumentan el estrés oxidativo. Algunos interfieren directamente con la memoria y la capacidad de las neuronas para comunicarse. Y lo peor es que estos daños no producen síntomas inmediatos. Se acumulan gota a gota durante años. Por eso tantos adultos mayores dicen: yo estaba bien y de repente todo empeoró. Pero no fue de repente, fue un proceso silencioso. Los neurólogos lo sabemos bien. El Alzheimer y la demencia no comienzan cuando aparecen los olvidos graves. Comienzan mucho antes, cuando el cerebro deja de recibir lo que necesita para mantenerse fuerte y empieza a ser atacado por lo que no debería estar ahí. Ahora hay algo muy importante que quiero que entiendas. No todo es mala noticia.
La buena noticia es que el cerebro conserva una capacidad extraordinaria incluso en edades avanzadas. La neurociencia lo llama neuroplasticidad. En palabras simples, significa que el cerebro puede adaptarse, fortalecerse y hasta cierto punto regenerarse, incluso en los mayores de 60. Pero para que eso ocurra, hay que cambiar el entorno interno, y ese entorno está profundamente influenciado por lo que comes cada día. Existen alimentos y frutas que protegen el cerebro, que nutren la memoria, reducen la inflamación y ayudan a mantener activas las neuronas. Y también existen alimentos que hacen exactamente lo contrario, que dañan el tejido cerebral y aumentan el riesgo de demencia y Alzheimer. La mayoría de las personas nunca recibió esta información de forma clara. Nadie les explicó que su desayuno, su merienda o su cena podían estar influyendo directamente en su capacidad de recordar, pensar y decidir. Por eso he decidido hablar de esto contigo hoy, con calma y con respeto, no como una clase médica complicada, sino como una conversación honesta, porque aún estás a tiempo de hacer algo por tu cerebro. En los próximos minutos vamos a profundizar en la ciencia real detrás del deterioro cognitivo. Te explicaré qué procesos están ocurriendo dentro de tu cabeza, por qué ciertos alimentos son tan peligrosos y, lo más importante, por qué otros pueden convertirse en tus mejores aliados. Si tienes mayores de 60 en tu familia, o si tú mismo has empezado a notar cambios en tu memoria, este conocimiento puede marcar una diferencia enorme. No se trata de promesas mágicas ni de soluciones milagro. Se trata de entender cómo funciona el cerebro y darle lo que necesita para mantenerse fuerte. Quédate conmigo, porque en el siguiente apartado vamos a entrar en la ciencia del cerebro y vas a descubrir por qué muchos de los problemas de demencia y Alzheimer no comienzan en la cabeza, sino en el plato. Ahora permíteme explicarte algo fundamental, porque cuando entiendes lo que ocurre dentro de tu cerebro, dejas de sentir miedo y empiezas a recuperar el control. El cerebro no es un órgano pasivo, es una estructura viva, dinámica, que trabaja sin descanso día y noche. Cada recuerdo, cada palabra que dices, cada decisión que tomas, depende de una red inmensa de neuronas que se comunican entre sí. Esa comunicación es la base de la memoria, de la concentración y de la claridad mental. En los mayores de 60, esa red sigue funcionando, pero se vuelve más vulnerable. Las neuronas ya no se recuperan con la misma facilidad que a los 30 o 40 años. Por eso, cualquier factor que las dañe tiene un impacto mayor y más duradero. Aquí es donde comienza el verdadero problema que conduce a la demencia y al Alzheimer. Desde la neurociencia, sabemos que el deterioro cognitivo no aparece de repente. Empieza con pequeños cambios invisibles: inflamación crónica, estrés oxidativo, pérdida de nutrientes esenciales. Todo esto ocurre mucho antes de que la memoria empiece a fallar de forma evidente. Imagina tus neuronas como cables eléctricos. Para que la información fluya correctamente, esos cables necesitan un aislamiento sano, buena energía y un entorno limpio. Cuando el entorno se llena de sustancias tóxicas, los cables empiezan a fallar. Las señales se debilitan, los recuerdos se vuelven borrosos. Así es como el cerebro entra lentamente en un estado de deterioro. Uno de los procesos más dañinos es la inflamación cerebral. No es una inflamación que duela, como en una articulación, es silenciosa. Cuando ciertos alimentos entran al cuerpo, activan una respuesta inflamatoria constante. Esa inflamación ataca directamente a las neuronas y debilita las conexiones responsables de la memoria. Otro enemigo poderoso es el estrés oxidativo. Dentro del cerebro se producen radicales libres como parte normal del metabolismo. El problema aparece cuando no hay suficientes antioxidantes para neutralizarlos. Entonces, estos radicales libres comienzan a dañar las células nerviosas. En los mayores de 60, este proceso se acelera si la alimentación es pobre en nutrientes protectores. Los neurólogos también prestamos mucha atención a dos zonas clave:
el hipocampo y la corteza cerebral. El hipocampo es el centro principal de la memoria. Es donde se forman y se almacenan los recuerdos. La corteza cerebral, por su parte, participa en el razonamiento, el lenguaje y la toma de decisiones. En el Alzheimer, estas zonas son las primeras en deteriorarse. ¿Y qué provoca ese deterioro? Aquí entramos en la causa raíz que casi nadie explica con claridad. Muchos alimentos modernos no están diseñados para nutrir el cerebro. Están diseñados para ser baratos, adictivos y duraderos. El exceso de azúcar, las harinas refinadas, las grasas industriales y los productos ultraprocesados generan un entorno interno hostil. Estos alimentos no solo dañan el cuerpo, también dañan directamente las neuronas. Cuando consumes azúcar de forma frecuente, se produce un fenómeno muy peligroso, la resistencia a la insulina cerebral. Las neuronas necesitan insulina para absorber energía. Si se vuelven resistentes, dejan de recibir combustible, aunque haya glucosa en la sangre. El resultado es un cerebro hambriento en medio de la abundancia. Por eso, algunos científicos llaman al Alzheimer diabetes tipo 3. La inflamación causada por estos alimentos también favorece la acumulación de placas beta-amiloides, una de las marcas más claras del Alzheimer. Estas placas interfieren con la comunicación entre neuronas y aceleran la pérdida de memoria. En los mayores de 60, este proceso puede avanzar durante años sin ser detectado. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que basta con tomar un medicamento cuando aparecen los síntomas, pero los tratamientos convencionales no pueden compensar un entorno interno que sigue siendo tóxico. Si no se cambia la base, el daño continúa. La buena noticia es que el cerebro responde de forma increíble cuando recibe los nutrientes adecuados. La neurociencia ha demostrado que ciertos alimentos activan mecanismos de protección, reducen la inflamación y favorecen la regeneración neuronal. Este proceso no es magia, es biología. Existen nutrientes clave que el cerebro necesita desesperadamente: antioxidantes, ácidos grasos saludables, vitaminas específicas y compuestos antiinflamatorios. Cuando estos nutrientes están presentes, las neuronas se defienden mejor, las conexiones se fortalecen y la memoria se vuelve más estable. Los neurólogos sabemos que no todos los alimentos son iguales. Algunos protegen activamente el cerebro, otros lo dañan incluso en pequeñas cantidades repetidas a lo largo del tiempo. La diferencia entre unos y otros puede marcar el destino cognitivo de una persona mayor. Aquí entra un concepto clave: la neuroplasticidad. Incluso en los mayores de 60, el cerebro conserva la capacidad de adaptarse y crear nuevas conexiones. Pero esta capacidad solo se activa cuando el entorno es favorable. Es como intentar que una planta crezca en tierra contaminada. Primero hay que limpiar el suelo. Por eso, la alimentación no es un detalle secundario. Es una herramienta poderosa. Cambiar lo que comes puede frenar procesos degenerativos y bloquear parte del daño que conduce a la demencia. No significa que todo se revierta de un día para otro, pero sí que el deterioro puede ralentizarse de forma significativa. Jeriem, en este punto quiero que te quedes con una idea muy clara. Tu cerebro no está condenado por la edad. Está influenciado por decisiones diarias. Cada comida es una señal química. Cada elección alimentaria puede proteger o dañar tu memoria. En el siguiente apartado voy a revelarte algo muy concreto. Te mostraré cuáles son esos alimentos y frutas que los neurólogos consideramos aliados del cerebro. Algunos son sencillos, otros están olvidados, pero todos tienen algo en común. Ayudan a mantener la mente clara y a reducir el riesgo de Alzheimer y demencia. Presta mucha atención al siguiente part, porque entender qué poner en tu plato puede ser una de las decisiones más importantes que tomes para tu futuro mental. Ahora sí, llegamos a la parte que muchos mayores de 60 estaban esperando. Después de entender cómo se daña el cerebro, es momento de hablar de soluciones reales, concretas y al alcance de tu mano. Porque sí,
Existen alimentos y frutas que protegen activamente tu memoria y ayudan a reducir el riesgo de demencia y Alzheimer. No son productos milagro ni fórmulas mágicas. Son alimentos reales, estudiados por la neurociencia, recomendados por más de un neurólogo y con un impacto directo en la salud cerebral cuando se consumen de forma constante. Quiero que entiendas algo importante antes de empezar. No necesitas consumirlos todos a la perfección. Con introducirlos poco a poco, tu cerebro empieza a recibir señales de protección y reparación. Alimento 1. Frutas rojas, defensa poderosa para la memoria. Las frutas rojas como los arándanos, fresas o moras son consideradas por muchos neurólogos como auténticos escudos para el cerebro. Su mayor fortaleza está en su altísimo contenido de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales enemigos de las neuronas. Cuando los radicales libres atacan sin control, aceleran el deterioro de la memoria y facilitan el camino hacia la demencia. Las frutas rojas actúan neutralizando ese daño. Además, se ha observado que su consumo regular mejora la comunicación entre neuronas, especialmente en áreas relacionadas con el aprendizaje. En los mayores de 60, esto se traduce en mayor claridad mental y mejor retención de recuerdos. ¿Cómo consumirlas? Un puñado al día es suficiente. Puedes añadirlas al desayuno, a un yogur natural o consumirlas solas. Lo ideal es tomarlas varias veces por semana para mantener un efecto protector constante. Alimento 2. Frutos secos. Energía limpia para el cerebro. Los frutos secos, especialmente las nueces y almendras, son uno de los alimentos más completos para el cerebro. Contienen grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales para la función neuronal. El cerebro está compuesto en gran parte por grasa, pero no cualquier grasa. Necesita grasas de buena calidad para mantener la integridad de las membranas neuronales. Cuando estas membranas están sanas, la memoria funciona mejor y las neuronas resisten más el daño inflamatorio. En adultos mayores, el consumo regular de frutos secos se ha asociado con una menor velocidad de deterioro cognitivo. Ayudan a proteger las conexiones neuronales y a mantener la concentración. ¿Cómo consumirlos? Un pequeño puñado al día, preferiblemente naturales y sin sal. Pueden tomarse como snack o añadirse a ensaladas y comidas principales. Alimento 3. Verduras de hoja verde, limpieza y protección neuronal. Las verduras de hoja verde como la espinaca, la acelga o la col rizada son auténticos aliados del cerebro. Son ricas en vitaminas que participan en procesos clave de la memoria y ayudan a reducir la inflamación cerebral. Estos alimentos aportan nutrientes que ayudan a limpiar el entorno interno del cerebro, favoreciendo un funcionamiento más eficiente de las neuronas. En los mayores de 60, su consumo regular se asocia con un envejecimiento cerebral más lento. Además, estas verduras contienen compuestos que ayudan a mantener un buen flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que significa más oxígeno y más nutrientes para las células nerviosas. ¿Cómo consumirlas? Intenta incluir al menos una ración diaria. Pueden ser crudas en ensaladas o ligeramente cocidas. Evita sobrecocinarlas para no perder nutrientes. Alimento 4. Pescados grasos. Protección profunda contra la demencia. Los pescados grasos como el salmón, la sardina o el atún son conocidos por su riqueza en ácidos grasos omega 3. Estos compuestos son fundamentales para la salud del cerebro. Los omega 3 ayudan a reducir la inflamación, fortalecen las membranas neuronales y favorecen la comunicación entre neuronas. Todo esto es clave para frenar procesos relacionados con la demencia y el Alzheimer. En los mayores de 60, consumir pescado graso varias veces por semana se ha relacionado con mejor memoria y menor riesgo de deterioro cognitivo. ¿Cómo consumirlo? 2 o 3 veces por semana es una buena frecuencia. Prefiere preparaciones simples, al horno o a la plancha, evitando frituras. Alimento 5. Té verde. Apoyo silencioso para el cerebro.
El té verde es una bebida sencilla pero poderosa. Contiene compuestos que ayudan a proteger el cerebro del daño oxidativo y favorecen la concentración. A diferencia de otras bebidas estimulantes, el té verde aporta un estado de alerta más estable, sin picos bruscos. Esto es especialmente beneficioso para la memoria y la atención en adultos mayores. Además, algunos de sus componentes ayudan a reducir la acumulación de sustancias asociadas al Alzheimer, actuando como un apoyo silencioso pero constante. ¿Cómo consumirlo? 1 o 2 tazas al día son suficientes. Evita tomarlo muy tarde para no interferir con el sueño. ¿Cómo combinar estos alimentos para máximo beneficio? La clave no está solo en consumir estos alimentos, sino en cómo los integras en tu día a día. Un desayuno ideal para el cerebro podría incluir frutas rojas con yogur natural y algunos frutos secos. En el almuerzo, verduras de hoja verde con pescado graso. Y durante el día, 1 taza de té verde. Evita combinarlos con alimentos que dañan el cerebro, como azúcares refinados o productos ultraprocesados, porque estos pueden bloquear parte de su efecto protector. Quiero que recuerdes esto. Cada vez que eliges uno de estos alimentos, estás enviando un mensaje claro a tu cerebro, un mensaje de cuidado, de protección y de respeto por tu memoria. En el próximo apartado, vamos a hablar con total claridad de los alimentos que debes evitar, porque así como hay opciones que protegen, también existen otras que, consumidas con frecuencia, pueden deshacer gran parte de este trabajo. Quédate, porque esa información puede marcar la diferencia entre un cerebro que envejece con dignidad y uno que se deteriora antes de tiempo. Ahora necesito que prestes mucha atención, porque así como existen alimentos que protegen el cerebro, también hay otros que lo dañan de forma directa y constante. Y en los mayores de 60, estos daños no solo se acumulan más rápido, sino que empujan silenciosamente hacia la demencia y el Alzheimer. Aquí no voy a hablarte de prohibiciones absolutas ni de castigos. Voy a hablarte de conciencia, porque cada vez que eliges ciertos alimentos, estás decidiendo si proteges tu memoria o si la pones en peligro. Cuidado, alimentos que dañan el cerebro. Alimento que daña azúcar refinada. El azúcar refinada es, sin exagerar, uno de los mayores enemigos del cerebro. No solo afecta al cuerpo, sino que altera directamente la función neuronal. Cada consumo provoca picos de glucosa que inflaman el tejido cerebral y debilitan la memoria. En los mayores de 60, el consumo frecuente de azúcar aumenta el riesgo de resistencia a la insulina cerebral, un proceso estrechamente relacionado con el Alzheimer. Por eso muchos neurólogos llaman a esta enfermedad diabetes tipo 3. Si este alimento forma parte diaria de tu dieta, estás alimentando un proceso que daña tu cerebro gota a gota. Alimento que daña 2 harinas refinadas. El pan blanco, la pasta común y los productos de bollería parecen inofensivos, pero actúan de forma muy similar al azúcar. Se convierten rápidamente en glucosa y mantienen al cerebro en un estado constante de inflamación. Este entorno inflamatorio deteriora las conexiones neuronales responsables de la memoria y acelera el camino hacia la demencia, especialmente en adultos mayores. Reducir estas harinas no es una moda, es una medida de protección cerebral. Alimento que daña. 3 bebidas azucaradas. Los refrescos y jugos industriales son azúcar líquida. No aportan nutrientes reales y entran en la sangre de forma inmediata. Para el cerebro, esto es un golpe directo. Estas bebidas dañan la función cognitiva, favorecen la inflamación y aumentan el riesgo de deterioro mental en los mayores de 60. Sustituirlas por agua o té natural es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar hoy. Alimento que daña 4 ultraprocesados. Galletas, snacks, comidas listas y productos industriales contienen combinaciones peligrosas de azúcar, grasas dañinas y aditivos. Estos alimentos no alimentan, deterioran. Su consumo regular se asocia con peor memoria, menor claridad mental y mayor riesgo de Alzheimer. Son cómodos, sí, pero el precio lo paga tu cerebro. El daño es acumulativo. Aquí está la parte que muchos no comprenden. No se trata de un consumo ocasional.
El problema es la repetición, día tras día, año tras año. Ese daño silencioso es el terreno perfecto para la demencia. Pero ahora viene la parte más importante. Plan de acción realista para proteger tu cerebro. No quiero que salgas de aquí abrumado, quiero que salgas con un plan claro y posible, especialmente si eres uno de los mayores de 60 que quiere cuidar su memoria sin extremos. Semana 1. Añade, no quites. Empieza añadiendo 2 alimentos que protegen el cerebro, como frutas rojas y frutos secos. No cambies todo aún, solo suma protección. Semana 2. Elimina un enemigo. Elige un alimento que daña, como las bebidas azucaradas, y elimínalo. Sustitúyelo por agua o té. Este solo cambio ya reduce inflamación cerebral. Semana 3. Refuerza. Aumenta la presencia de verduras y pescado en tus comidas. Tu cerebro necesita nutrientes reales para fortalecer la memoria. Semana 4. Consolida. Crea una rutina. Repite lo que funciona. El cerebro ama la constancia. Es así como se frena el deterioro. Ejemplo de menú simple. Desayuno, yogur natural con frutas y frutos secos. Almuerzo, pescado con verduras. Cena, verduras cocidas con aceite de oliva. Bebida, agua o té. No es complicado, es coherente. ¿Qué resultados puedes esperar? En las primeras semanas, muchas personas notan mayor claridad mental, mejor concentración, menos niebla en la memoria. En 30 a 90 días, el cerebro responde con más estabilidad y energía mental. Incluso en mayores de 60, estos cambios pueden frenar el avance del deterioro cognitivo. No es tarde. El cerebro conserva capacidad de adaptación más tiempo del que nos hicieron creer. Mensaje final y decisión. Quiero que grabes esto en tu mente. La demencia y el Alzheimer no son un destino inevitable. Son procesos influenciados por decisiones diarias. Cada comida es una oportunidad para proteger o dañar tu cerebro. No te pido perfección, te pido conciencia. Un paso hoy, otro mañana. Si este contenido te ha ayudado, compártelo con alguien que amas. Tal vez ayudes a proteger la memoria de un ser querido. Y dime en los comentarios, ¿qué alimento vas a cambiar primero desde hoy? Tu cerebro ha trabajado por ti toda tu vida. Ahora es tu turno de cuidarlo con decisiones que realmente importan.